Vamos al estudio de nuestra confesión. Estamos en el capítulo número 17. Vamos a terminar con este capítulo el día de hoy. Vamos a leer el punto número 3. Estamos en el capítulo número 17 que nos habla de la perseverancia de los santos. Punto número 3 dice así: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Este punto, hermanos, es un punto al que vamos a ponerle mucha atención, porque trae una enseñanza para nuestra vida muy importante. Esta enseñanza es acerca de que cuando un elegido, cuando alguien que ya ha sido redimido, cae en pecado, no pierde la salvación. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque aquellos que creen que la salvación se pierde, cuando caen en pecado, se desaniman tanto que ya no quieren regresar a la iglesia. Y eso perjudica mucho a las personas que crean esta doctrina, porque si esta persona, aun cuando cayó en pecado, está viviendo una vida, como vamos a ver más adelante, una vida de desconsuelo, tiene la oportunidad esta persona de venir al Señor. ¿Por qué? Porque él siente que realmente ha cometido un pecado y ha ofendido a Dios, pero la misma conciencia que se les ha inculcado de que ha perdido la salvación, ellos en muchas de las ocasiones dicen: es que yo ya perdí mi salvación, ya no puedo regresar al Señor, el Señor ya no va a perdonar, y esta persona camina por lugares muy peligrosos. Así es de que vamos a ver este tema y vamos a poner mucha atención, hermanos, porque vamos a ver primeramente cómo nos perjudica, qué grandemente nos perjudica a nosotros como creyentes el pecado, pero también vamos a terminarlo con unas palabras que nos traen mucho consuelo a nosotros, a nuestra vida, porque sabemos que tenemos un Dios que nos perdona aun cuando nosotros hayamos caído. Entonces, esta enseñanza que vamos a ver ahorita, primeramente nos habla acerca de cómo el hombre, cómo el creyente puede caer en pecado. ¿Cuáles son las causas por las que el creyente puede caer en pecado? Después vamos a ver qué le pasa a aquel creyente cuando ha caído en pecado. ¿Cuál es el sufrimiento que le trae? ¿Cuáles son las consecuencias que le trae? Pero también vamos a ver, y al final, cómo el Señor trae arrepentimiento y somos preservados hasta el final. Ese es un gran consuelo para nosotros, hermanos, porque todos, no hay nadie que no peque, dice la Escritura. Todos los que estamos aquí, todos los creyentes tenemos pecado, seguimos pecando porque nuestra naturaleza es así. No hay nadie que no peque, por más que nosotros hayamos sido ya transformados, redimidos, nuestro corazón ya ha sido cambiado por un nuevo corazón, hemos nacido de nuevo. Todas aquellas cosas que la Escritura nos trae, por más que haya habido una limpieza en nosotros, queda el remanente de la corrupción. Entonces nosotros debemos estar conscientes que todos nosotros pecamos, hermanos. Vamos a ver primero entonces
cómo es que los santos podemos pecar. Dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, o sea, es una de las cosas por las cuales el creyente peca, es porque Satanás está constantemente tentándonos. Satanás no quiere que nosotros estemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo y constantemente Satanás nos está tentando. Hay dos cosas entonces que nos habla aquí. Primeramente dice, mediante la tentación de Satanás y del mundo. Pero también dice aquí el predominio de la corrupción que queda en ellos, de los santos, hablando de nosotros. También es una de las causas por las cuales nosotros pecamos, porque todavía hay en nosotros corrupción. Es el predominio. Cuando se habla acerca de predominio, es que de antemano nos domina el pecado. El pecado está dominando, está buscando dominarnos constantemente. Entonces, otra de las cosas por las cuales nosotros caemos en pecado, primeramente porque Satanás y el mundo nos está tentando todos los días, ya sea Satanás con sus mentiras, con sus intrigas, ya sea el mundo con sus atracciones, con sus concupiscencias. Son atracciones que estamos recibiendo constantemente. Pero también participa en que nosotros caigamos en el pecado la corrupción que queda en nosotros. Dice aquí, y el descuido de los medios para su preservación. Nosotros somos tentados, estamos siendo tentados constantemente, predomina en nosotros la corrupción, pero además nosotros somos descuidados en aquellos medios que nosotros recibimos de parte de Dios para ser preservados. Somos muy descuidados. Nosotros no ponemos de nuestra parte para estar a los medios que el Señor nos da, los medios de gracia, nosotros no los utilizamos. Y es por eso que caemos en las tentaciones, caemos en los pecados. Dice la confesión, dice, y aunque los santos mediante todo ese tipo de tentaciones que ya nos dijo, caigan en graves pecados y por algún tiempo permanezcan en ellos, con este primeros párrafos que vemos, nos habla entonces la confesión de que el hombre puede caer en pecado, cae en pecado. Definitivamente todos los hombres, todas las mujeres, todos los creyentes, todos los santos caemos en pecado. De una manera u otra nosotros caemos en pecado. Vamos a ver cómo en la Escritura nos habla acerca cómo de creyentes cayeron en pecado. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Pedro, la negación de Pedro, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 70 al 74. Mateo 26, 70 al 74. Vamos a leerlo desde el 69 para entrar en el contexto de este tema. Dice, Mateo 26, 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo allí afuera lloró amargamente. Este es uno de los ejemplos que nos da la Escritura acerca de cómo los santos pueden caer en pecado. Pedro había estado caminando con el Señor lo había ya comisionado para varias cosas importantes a él,
y sin embargo él cayó en el pecado, cayó en la tentación que Satanás le estaba poniendo. Así que no importa que nosotros estemos caminando con el Señor, porque siempre va a haber tentaciones que nos van a llevar a pecar. Este es entonces el primer tema que toca la confesión, es acerca de que nosotros nos demos cuenta de que aun cuando estemos caminando con el Señor, nosotros caemos en pecado. Dice la confesión, la segunda parte de lo que nos habla la confesión es qué le sucede a aquellos creyentes que caen en pecado. Dice que cuando caigan en graves pecados por algún tiempo permanezcan en ellos. O sea, cuando un creyente, cuando un santo cae en pecado, en graves pecados, dice la confesión, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios. Aquí vienen ya las consecuencias. ¿Qué es lo que le sucede a un creyente que cae en pecado? Incurre en el desagrado de Dios, entristece su Santo Espíritu, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Fíjense, hermanos, todo lo que acarrea, todo lo que trae el pecado en un creyente. Voy a repetirlo nuevamente. Primeramente, caen en el desagrado de Dios y entristecen el Santo Espíritu de Dios. Se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece su corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Todo esto es lo que le sucede a un creyente cuando cae en pecado. Vamos a ver primeramente cómo incurren en el desagrado de Dios y entristecen su Santo Espíritu. Vayan a Salmo capítulo 38, Salmo 38, versículo 1 al 8. Salmo capítulo 38, versículo 1 al 8 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. Dice el Salmo, esta es la oración de un penitente, es la oración de alguien que sabe que ha caído en pecado grave. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano en mi carne, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y heden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Este salmo, hermanos, no está hablando acerca de una persona que está sufriendo alguna enfermedad física. Este salmo es una persona que está en desagrado de Dios, está viviendo un pecado y ese pecado lo lleva a recibir el desagrado de Dios. Y este es un creyente, porque una persona que no es creyente no le importa pecar, se deleita en su pecado. Pero un verdadero creyente, cuando incurre en un pecado, lleva al desagrado de Dios y a entristecer al Espíritu Santo. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Cómo el pecador entristece al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
con este versículo, con estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos damos cuenta que efectivamente lo que nos está hablando la confesión es de un creyente que cae en pecado, no es de un pecador incrédulo, porque un pecador incrédulo no contrista al Espíritu Santo porque no tiene el Espíritu Santo morando en él. Entonces únicamente el creyente puede contristar al Espíritu Santo. Un incrédulo tampoco se duele del pecado, un incrédulo se goza en el pecado. Así es de que aquí la Escritura nos habla acerca de un creyente que cae en pecado. Vamos a ver también cómo se les dañan sus virtudes y consuelos. Hay un dolor en el pecador, hay un dolor grande por aquel pecado que ha cometido. Salmo capítulo 51, versículos 10 al 12. Salmo 51, versículo 10 al 12 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. A un verdadero creyente se le daña su consuelo. Al él ir a estar contristando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de mí, como dice aquí el versículo, no me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por supuesto, Dios no quita el Espíritu Santo de un creyente, pero el creyente, siente que ha sido quitado el Espíritu porque ya no siente ese Espíritu Santo que lo está ayudando en el pecado. Como lo está contristando, el Espíritu ya no presta atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no lo corrige, ya no lo redarguye, ya no lo instruye, porque ha cicatrizado su conciencia. Pero ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo el Señor lo daba y luego lo regresaba. Hoy ya el creyente tiene el Espíritu Santo dentro de él, pero cuando está pecando está contristado, está detenido, está encerrado en la conciencia de aquella persona que está cometiendo el pecado. Otra de las cosas que nos dice la confesión que ocurren cuando alguien está en pecado es que lastiman y escandalizan a otros. Lastiman y escandalizan a otros. Vayan a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Es el caso del rey David. Un caso muy conocido de cómo alguien que está caminando con el Señor cae en pecado y las consecuencias que esto acarrea. 2 Samuel 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. Dice: Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hay consecuencias del pecado, hermanos. Hay consecuencias en las cuales nosotros dañamos, lastimamos a las demás personas. Los pecados nunca traen el castigo, nunca dejan de traer una consecuencia, un castigo de parte de Dios. Un pecado siempre va a lastimar. Y muchas veces lastiman a los seres que nosotros más amamos. Son los que pagan directamente las consecuencias. Cuando nosotros no estamos caminando apartados de la palabra de Dios, hacemos caso omiso a las cosas de Dios, estamos dañando a los seres que más amamos. Hace poco leía yo una frase que decía, si tú no estás amando a tu mujer como te lo demanda la Escritura, tus hijos lo estás viendo y los estás dañando a tus hijos. Y eso es cierto, hermanos. Los hijos siempre pagan el pecado de los padres. La Escritura dice que no pagarán el pecado de los padres la culpa para la salvación,
pero sí reciben el daño, sí reciben las consecuencias de los pecados de los padres. Por eso debemos nosotros de tener mucho cuidado. Aquí sabemos, conocemos la historia del rey David y sabemos cómo sufrió él la consecuencia de su pecado. Fue restaurado, pero la consecuencia ahí estaba. Y tengan por seguro, hermanos, que nunca se le olvidó a David de eso, ni a Betsabé, por supuesto. Siempre estuvieron en su conciencia, siempre debieron tener aquella carga de haber perdido a su hijo por el pecado que habían cometido. Gracias al Señor, hermanos, que Dios es misericordioso y nosotros no pasamos ese tipo de situaciones tan drásticas que vemos en la Escritura por la misericordia de Dios únicamente. No porque nosotros no merezcamos eso, simplemente por su misericordia, pero sí hay consecuencias del pecado que nosotros cometamos. El pecado también no únicamente daña a las personas que tenemos cerca a nosotros, sino que también se convierten en piedra de tropiezo. También lastiman y escandalizan a otros. Vayan a 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será lastimada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En este pasaje, el apóstol Pablo hace referencia a la comida, porque en aquel tiempo eso es lo que traía la idolatría, el comer de lo sacrificado a los ídolos. Nosotros no tenemos ya ese tipo de, no podemos nosotros decir, yo no voy a comer carne porque mi hermano vegetariano se va a ofender. Eso no es el tipo que se refiere aquí. El tipo que se refiere aquí es un tipo espiritual. Cuando nosotros nos comportamos de una manera que no agrada a Dios, una manera que no va de acuerdo a los principios morales de Dios, nosotros causamos tropiezo con los demás hermanos. Si alguien entra por la puerta y si nosotros no lo recibimos de agrado, con amor, como Dios demanda que nosotros lo hagamos, somos piedra de tropiezo. Es probable que esta persona ya ni regrese. Es por poner un ejemplo. Si nosotros venimos a la iglesia molestos, enojados, entristecidos, podemos ser piedra de tropiezo para los demás hermanos. Porque entonces los hermanos probablemente puedan pensar, si usted hace un mal gesto o algo, pueden pensar, este hermano tiene algo en contra mía. No lo sé, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Pero sí podemos ser piedra de tropiezo. Si usted en la iglesia se comporta de una manera, pero en la calle completamente es igual a cualquier persona del mundo, usted es una piedra de tropiezo, porque entonces la gente dice, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. En cuántas iglesias que nosotros vemos, iglesias legalistas, donde a las mujeres no se les permite ir de una manera vestida, que por supuesto siempre deben tener mucho cuidado las hermanas de vestirse de manera apropiada, pero hay lugares donde a la iglesia van vestidas de una manera, pero salen a la calle, se las encuentran las personas que van a la iglesia vestidas de otra manera, ya una manera provocativa, y entonces se convierten también en piedras de tropiezo, porque dicen, pues cuando dicen, entonces mira, son puros hipócritas. Así como nosotros venimos a la iglesia, debemos de comportarnos también en la calle. No debemos ser nosotros únicamente de domingo, debemos de ser cristianos de toda la semana. Entonces,
Eso es lo que acarrea un pecado. Convierte también en piedra de tropiezo a otros. Dice también la Escritura, otra de las consecuencias es que se acarrean juicios temporales. El pecado no pasa desapercibido para Dios. Nos acarreamos juicios temporales. De alguna manera u otra hay personas que un pecado puede traerle algún tipo de juicio, no sé, algún accidente, por decir algo. Una persona que toma, pues le va a ocurrir un accidente, un problema, un pleito, problema con la esposa, probablemente también. Entonces, pero también trae juicios temporales de parte de Dios para corrección, porque Dios tiene cuidado de nosotros. La Escritura nos habla acerca de que si nosotros somos ovejas de Cristo, nunca vamos a perdernos. Por lo tanto, el Señor siempre va a estarnos cuidando, aun cuando caigamos en pecado. El Señor siempre va a estar al pendiente de nosotros para que nosotros podamos ser corregidos. Ya vimos entonces cómo a David le trajo un juicio temporal. Al rey David le trajo su juicio temporal. El rey David fue en arrepentimiento y el Señor lo restauró. Primera Corintios capítulo 11, versículo 27. Primera Corintios 11, 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense cómo termina el versículo que acabamos de leer, el versículo 12. Mas siendo juzgados somos castigados para el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros seamos castigados como un padre corrige a su hijo a quien ama, así Dios nos corrige. Caemos en juicios temporales para que nosotros no caigamos en la condenación, hermanos, porque nosotros estamos protegidos por el amor del Señor. Y por último, vamos a ver cómo la confesión nos habla, ya que nos habló la confesión de que cómo podemos caer en pecado, cuáles son las consecuencias que trae caer en el pecado. Ahora nos habla de una palabra de consuelo. Y nos dice, sin embargo, o sea, a pesar de todo ello, estos creyentes van a renovar su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hay una palabra de consuelo para el creyente. La Escritura nos habla de ello. El apóstol Pedro, cuando cae en la tentación, cuando cae en ese pecado, lógicamente trae consecuencias de su pecado. Hubo un dolor en él, hubo un arrepentimiento en él, se le dañaron sus virtudes, se le dañó su consuelo, porque dice la Escritura que arrepentido él fue y pide perdón, y de esa manera entonces es restaurado. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y vamos a leer el versículo 32. Dice el 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El creyente, Satanás zarandea al creyente, tienta al creyente. Y luego dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vas a ser zarandeado, vas a caer en tentación,
pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Está hablando con un creyente, no está hablando con un incrédulo. Ya está rogando para que la fe que ya fue depositada mediante el Espíritu Santo no le falte. Tenemos nosotros un sacerdote que está intercediendo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Pero luego dice, y tú una vez que has vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Vas a ser zarandeado. Yo voy a orar por ti para que tu fe no falte, pero vas a regresar. Vas a regresar para el propósito que Dios ha puesto en ti. Eso es lo que ocurre con el creyente. Es tentado, cae en el pecado, el Señor está orando por nosotros y vamos nosotros a renovar ese arrepentimiento, como dice la confesión, y ser reservados hasta el fin. Dice Primera de Juan, con este terminamos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Terminamos con 2 versículos más. Ahí mismo en Primera de Juan están los 2. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Juan, cuando nos habla acerca de la práctica del pecado, nos está hablando acerca de la práctica voluntaria práctica voluntaria y que no tiene un deseo de no hacerlo de una persona. Está hablando de una persona que no es creyente. Porque un verdadero creyente, cuando está cayendo en pecado, tiene el dolor del pecado, como ya lo vimos. Está sintiendo ese dolor. Aun cuando está pecando, aun cuando está cometiendo el pecado, él no lo está cometiendo libremente. No lo está cometiendo, con esa libertad de gozo que le puede traer el gozo a un incrédulo. Es a lo que se refiere este versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y debemos de dejar bien claro esto, hermanos. Cuando habla de no practica el pecado, se refiere a eso precisamente. A que cuando alguien lo practica de manera voluntaria y sin que tenga él ningún remordimiento. Eso es a lo que se refiere la práctica del pecado. Porque un creyente puede estar cometiendo un pecado y si nosotros entendemos la práctica como nosotros lo entendemos en nuestro idioma, nos estaremos refiriendo a que entonces este creyente cae en pecado, pero sigue cometiendo ese mismo pecado. Para nosotros esa es una práctica de pecado, pero no es la práctica de la que nos está hablando el apóstol Juan. Él nos está hablando de la práctica de alguien que lo hace, con intención y con gozo, sin que haya nada que lo reprima. Porque dice la siguiente parte, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si una persona tiene el Espíritu Santo, tiene la simiente de Dios en él, lógicamente esta persona al momento de estar pecando tiene en su corazón como dice la Escritura, hay un entristecimiento en él. Hay un dolor, hay un dolor en su corazón. Por eso exclama el salmista con ese dolor de que está cometiendo un pecado que le está afectando grandemente su espíritu, lo está lastimando. Ahí mismo Juan capítulo 5, versículo 18. Y con eso terminamos, hermanos. Juan 5, 18. Dice, esa es una palabra de consuelo para nosotros. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez,
La práctica del pecado que se refiere a alguien que está cometiendo pecado voluntariamente y sin que sienta él un arrepentimiento. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra frase aquí para interpretarse. Cuando dice el maligno no le toca, no quiere decir que el maligno no nos tienta. El diablo nos está tentando constantemente. Cuando se refiere a que el maligno no le toca, es que a pesar de que nos está tentando constantemente, el maligno no tiene poder sobre nosotros cuando nosotros estamos actuando bajo el poder de Cristo. Eso es a lo que se refiere. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿los que han sido redimidos pueden pecar? Sí, pueden pecar. De hecho, pecamos. ¿Podemos caer en pecado grave? Sí, se puede caer en pecado grave. Ya nos habla la confesión aquí. ¿Qué tan grave puede caer en pecado un creyente? Si David cayó en pecado de adulterio, homicidio, y mentira, o sea, todo tipo de pecado. Entonces sí se puede. Pedro, ya vimos, negó a Cristo. ¿Qué más pecado tan grande puede ser ese? Pecado tan grave, negó a Cristo. ¿Puede pecar entonces un creyente? Sí puede pecar. ¿Qué sucede cuando peca un creyente? Pues ya todas las cosas que ya vimos, todo lo que le pasa. Pero este creyente, entonces, si es un creyente, si está pecando, sí. ¿Y qué pasa? Va a ser restaurado, va a renovar su arrepentimiento, que no es lo mismo que un incrédulo. Un incrédulo no renueva su arrepentimiento. Un incrédulo que es elegido para salvación, comienza a creer. Un creyente que ya ha sido salvado, renueva su arrepentimiento. Pero debemos de tener mucho cuidado también aunque nosotros no vemos el corazón de las demás personas, sí conocemos nuestro corazón y debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros realmente estamos caminando fuera de los caminos del Señor, cometiendo pecado, y no hacemos nada, no nos arrepentimos, no estamos trabajando en ese pecado para quitárnoslo, entonces debemos de ponernos a pensar si realmente somos creyentes o necesitamos nacer de nuevo. Son dos cosas muy, muy diferentes. Hay que vernos frente a un espejo y decir, yo estoy pecando, yo estoy batallando con un pecado en mi vida, pero me arrepiento, le pido al Señor que me lo quite, estoy trabajando con Él, realmente, sinceramente estoy trabajando con Él. Ese es un creyente que va a ser restaurado.